¿Qué hueles? Hoy quiero hablar de algo que no está necesariamente en las noticias, pero que está presente todos los días en nuestra vida como mexicanos. Soy un tipo viejo y por eso lo quiero contar, porque lamento todos los días y echo de menos ese México que nos arrebataron con un zarpazo, como si nosotros no fuéramos nada. Todos los días, en los medios de comunicación, impresos, en la radio y en la televisión, escuchamos de la violencia que se ha desatado en todo el país y que nos impide ser libres como éramos hasta hace unos 20 años, 15. Entiendo que los llamados millennials posiblemente no comprendan de lo que les estoy hablando, pero muy rápidamente les contaré que cuando yo era un joven estudiante, viajar en México, quien lo podía hacer, así fuera en camión o en auto, juntándose con amigos y pagando la gasolina entre todos, una especie de aventura, como en la película Y tu mamá también, era posible. Recorrí todo el territorio mexicano con dos amigos, nos cooperábamos para la gasolina y a donde llegabas como estudiante eras bienvenido. La gente no tenía esa disposición a pensar que tú podrías ser un criminal en potencia. Te preguntaban si eras estudiante y al responderles que sí, te ofrecían su casa, te daban de comer y te daban una bienvenida que decías, ese es el México que el mundo entero añora. Lo que más lamento como mexicano y tal vez de una generación que lo vive más fehacientemente con sus recuerdos, es la libertad de movimiento en el territorio mexicano. Cuando la crisis muy fuerte en la época de Ernesto Zedillo, nos empezaron a decir en lugares como en la Ciudad de México que no saliéramos tan noche porque la gente podría ser víctima de un asalto, que ya no se fuera a lugares que no eran tan seguros, que tuviera uno cuidado de andar en las calles porque le podían sacar la cartera, podía ser uno víctima de un asalto a mano armada, o que si ibas en auto con una bujía te rompían el cristal, te quitaban la cartera o la bolsa de la mujer. Ese México se fue pudriendo gracias a las estupideces y malas estrategias de gobierno para combatir al crimen organizado. Desde que el narcotráfico se volvió la marca de nuestro país en términos negativos a nivel internacional, por culpa de presidentes que tal vez tenían demasiado alcohol en el estómago y poco cerebro, como Felipe Calderón, de manera irresponsable sacaron al ejército de los cuarteles para combatir a los narcotraficantes, el país en general se convirtió en un desastre. No hubo una estrategia que pudiera analizar el fondo de lo que estaba ocurriendo con el narcotráfico, las consecuencias y sobre todo la responsabilidad que de todo esto tiene Estados Unidos. Se hizo una iniciativa, Mérida, para complacer a Washington, sin importar los costos humanos, sociales y culturales que ha tenido nuestro país. Ahora es muy común que en cualquier punto de los estados de la República Mexicana, hasta en fiestas, en 15 años, imagínense que antes era lo más sagrado para un padre, que lo entiendo así, festejarle los 15 años de vida a su hija, la música incluya narcocorridos, la narcocultura, que para mí no es cultura, es una anomalía cultural que tenemos los mexicanos. Nos hemos acostumbrado a la violencia. Ya nadie se sorprende de que se encuentren cuerpos sin cabeza, desmembrados, en barriles llenos de ácido o en bolsas de plástico negro. Hemos perdido la sensibilidad a la sorpresa de las atrocidades humanas. Y eso gracias a nuestros gobernantes. Insisto,
El hecho de que no nos podamos mover con libertad por temor a ser asaltados, secuestrados o asesinados en nuestro propio país, nos demuestra que somos víctimas de una sociedad podrida por la corrupción gubernamental. Hay periodistas como Héctor de Mauleón que todos los días dan cuenta en su columna con nombres, apellidos, lugares y hasta momentos de cómo la delincuencia organizada se está apoderando de entidades completas como el Estado de Guerrero. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Ninguna. El silencio, la impunidad. Es la corrupción, la narcocorrupción, lo que nos ha robado la libertad a los mexicanos. Cuando se habla de corrupción en elecciones, ¿qué ocurre? Hasta el Congreso se une para proteger a quienes pueden ser sujetos a una investigación y destapar una caja de Pandora para que lleguemos al fondo y al trasfondo de lo que ocurre con el crimen organizado y esa alianza con el gobierno. Es muy lamentable lo que pasa en México, muy triste. Insisto, soy un hombre viejo, pero sigo añorando a ese México que lo vemos como algo del pasado, con esa enorme libertad, con esas bellezas naturales, con esa geografía que atrae a cualquier extranjero y que a nosotros los mexicanos nos causa comezón y miedo, porque no somos libres de ir a los lugares que quisiéramos visitar. Aunque no tengamos los recursos económicos, México es una nación tan noble que nos ofrece belleza a todos. Creo que es tiempo de que despertemos, creo que es tiempo de que tomemos conciencia de lo que nos ocurre y exijamos más a nuestros gobernantes. Devuélvanos a ese México que nos robaron. Hasta la próxima.